Uno de los elementos más utilizados en las fuentes de electrónica es el rectificador tipo puente, que es el que lo vimos cómo trabaja en la fuente de poder de 5 voltios que se diseñó. Y la idea principal pues, es de tomar la entrada que tiene forma sinusoidal y al hacerla pasar por el ciclo positivo tengo este recorrido. ¿Sí? Ciclo positivo viene la corriente, el D2 es como un cortocircuito, el D1 es como un circuito abierto, y lo más importante es la polaridad que existe en B sub 0. Fíjense que en este ciclo la polaridad es más menos B sub 0. Y yo tengo Bm también en la carga. ¿Qué pasa en el ciclo negativo? En el ciclo negativo trabajan los dos diodos que estaban en circuito abierto, ahora son cortocircuito, y lo más importante es que hay algo que no varía, que es la polaridad de B sub 0. Entonces, al tener esta curva senoidal con lado positivo y negativo, tengo aquí una onda que ya no es senoidal, sino que voy a tener dos lados positivos. Esto significa rectificación de onda completa. Y aquí no hay valor RMS, no hay valor promedio, no hay valor que habíamos visto anteriormente, sino hay un valor de CD. ¿Qué significa 0.636 el valor máximo? La idea de esto es una correspondencia a un voltaje en CD de este BM. ¿Sí? Cuando ya trabajamos con los diodos reales, yo tengo que considerar la caída de voltaje en el diodo. Cuando es el inicio es de 0.7, cuando es el magno 0.3, o cuando tengo un diodo especial, tengo que ver en las características la caída para poder sacar el voltaje preciso. Entonces, el voltaje equivalente en CD es 0.636 del voltaje máximo menos 2 veces los voltajes del diodo. Ya esto es considerando un diodo real. La etapa anterior a esta rectificación es el convertidor de CA a CA. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se convierte de CA a CA? Por medio del transformador. El transformador obtiene en el primario esta forma de onda, ¿sí? Pero este transformador es especial. Este transformador tiene una derivación central. Cuando tiene una derivación central, yo puedo obtener estos voltajes más menos y más menos. Voy a conversar fuera. Estoy dando clases. Más menos, más menos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esto en las configuraciones de fuente de poder? Que yo puedo obtener voltajes negativos. Las aplicaciones de los voltajes negativos son comunes en telecomunicaciones. Por ejemplo, en telefonía normal, los teléfonos, el voltaje es menos 48 voltios. En la telefonía celular, las torres que ustedes ven en la calle se alimentan de fuentes DC, no son AC, son DC. Todo lo que es celular trabaja en DC en menos 48 voltios. ¿Por qué? Porque en caso de corte de energía eléctrica, trabajan con la energía DC. Entonces siempre tienen un convertidor de CA a CD para todas las instalaciones de telecomunicaciones de servicio público, porque ahí nunca interrumpen su servicio, porque el CD es suministrado por las baterías. En el caso de un convertidor de CDA a CA se llama inversor, recuerden, y también existen, ¿no? Los UPS por la computadora hacen esta conversión. Cuando yo utilizo un transformador con derivación central,
yo no necesito utilizar 4 diodos. Yo con 2 diodos puedo tener una rectificación de onda completa porque tengo esta derivación central. Al tener esta derivación central, yo tengo estas dos polaridades de voltaje. Este voltaje VI que viene en una sola entrada se divide en dos. ¿Sí? Y aquí voy a tener dos acciones. En el semiciclo positivo, cuando va así, por la carga de ambos lados voy a tener esta de voltaje. Y en el negativo, que está así, viene acá también, pero como los diodos no lo van a dejar pasar, voy a obtener esta onda de aquí, no por el efecto del diodo, sino por el efecto del transformador, porque yo tengo cortocircuito aquí y tengo acá. Tengo aquí el regreso a la derivación central del transformador. Entonces, esto es, no puede tener solo una, hay transformadores con varias derivaciones para setear diferentes voltajes, ¿no? Para pruebas, por ejemplo, de protecciones o para pruebas de los equipos, utilizan el autotransformador para probar qué pasa cuando el voltaje es más de 110 voltios, 220, 1000 voltios, qué va a pasar con ese equipo, hacen ese tipo de pruebas. Y lo que pasa es que esta derivación central se mueve. Si es una configuración distinta y se llama autotransformador para otra aplicación. Es muy importante siempre, y esto sirve, estas fórmulas son universales, y vamos a introducir el concepto de la inductancia en el transformador. No afecta a esto. Siempre vamos a llamar en el lado primario V1, vamos a tener los índices 1 significa que es primario, 2 significa que es secundario. Este transformador, que lo tengo aquí, yo lo puedo conectar en el otro sentido, ¿sí? Y el primario va a cambiar el dominado. El transformador funciona en ambos sentidos, pero no tiene el primario fijo. El primario es donde va la fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, si yo nombro este L1 y L2, por ejemplo, L1, el inductor del primario, y L2, el inductor del secundario, y yo pregunto, ¿L2 puede ser primario? La respuesta es sí. Sí, L2 puede ser primario. Depende de dónde conectemos la fuente AC. En el secundario siempre se va a conectar la carga. En el primario se va a conectar la fuente AC. Entonces, el transformador como equipo, como dispositivo, funciona de un lado o del otro. De un lado va a bajar el voltaje y del otro va a aumentar. Sí se necesita aumentar el voltaje cuando yo utilizo en los UPS o en los inversores. Si se va la energía eléctrica, si tengo un UPS, yo necesito aumentar el voltaje de 12 voltios DC en 110 voltios. Entonces, por eso son equipos que son pesados porque dentro tienen transformadores grandes. Y vamos a tener un variador de frecuencia para que le dé la frecuencia de 60 Hz. Esos son los famosos inversores. Entonces, el primario es donde yo conecto el voltaje. Yo puedo poner un problema que el voltaje se conecte aquí y la carga acá, no pasa nada, se lo resuelve igual. Pero siempre se va a cumplir esto, ¿no? La potencia aparente o compleja en el primario es igual a V1 por I1. La potencia real, V1 por I1 por el coseno de V, que es el ángulo entre la corriente y el voltaje en el primario, en Q1 V1 por I1 por el seno de V. Se repite exactamente en el secundario la misma estructura, pero con el índice 2. Y aquí tengo una relación importante que V1 sobre N1 es igual a V2 sobre N2. Y el índice A, ¿sí? A es igual a N2 sobre N1. Es decir, el número de vueltas que tengo en la espira del secundario sobre el primario.
Y si yo quiero ver en el sentido de la inductancia del inductor, fíjense que el inductor o la inductancia depende de las condiciones físicas de la bobina, depende del calibre del cable, es decir, el área del cable, del número de vueltas del cable, del radio donde voy a dar vueltas, del núcleo ferromagnético. Todo eso toda esa combinación de parámetros físicos tiene como resultante el parámetro L, que es la inductancia. Y yo puedo tener una relación del índice A con la inductancia. Esto es muy importante. Yo tengo esta fórmula, L2 sobre L1, es decir, la inductancia, no es el número de vueltas, no es el voltaje. La inductancia de L2 sobre L1 es igual a A al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué es A? La relación de vueltas, N2 sobre N1. Y de ello puedo derivar una serie de fórmulas. A que es igual B2, a que es igual B1, en relación a A, de estas dos fórmulas que están aquí. Y otra cosa importante es que en el transformador ideal, estas potencias son iguales. Entonces, en un problema pueden tener todos los datos del primario y pueden encontrar datos del secundario. S1 es igual a S2, P1 es igual a P2, Q1 es igual a Q2. Un ejemplo de cálculo utilizando las inductancias. Si el voltaje en el primario es igual a 120 voltios AC y N1, o sea, la inductancia en el primario es igual a 100 milihenrios, y se necesita que el voltaje en el secundario sea 12 voltios en AC, ¿cuál debe ser L2? Entonces recurro a las fórmulas. Tengo que, primero que L2 sería igual, a partir de esta fórmula de aquí, sería igual a L1 por A cuadrado, y A es igual a N2 sobre N1, pero si yo despejo de esta fórmula de aquí, voy a obtener que A también es igual a B2 sobre B1. Tengo estos datos para utilizar en las fórmulas y reemplazo en L2, esto sería igual a L1, que es 100 por 10 a la menos 3 henrios, 10 a la menos 3 henrios, por A sería el B2 sobre B1, o sea, 12 voltios sobre 120 voltios al cuadrado. Esto es 0.1, ¿no? 0.1 al cuadrado. Y esto me da un resultado de 1 milihenry. Entonces, si yo tengo 100 milihenrios en L1, para obtener 12 voltios en AC, tengo que utilizar una bobina con inductancia de 1 milihenry. ¿Okay? Bien. Nosotros habíamos revisado ya estos bloques para obtener 5 voltios de C a partir de 110 voltios AC. Si yo diferencio, aquí tengo mi convertidor de C a CA, el rectificador es un convertidor de CA a CD, el regulador es un convertidor de CD a CD. Aquí tengo mi LED para probar si está encendido y aquí es donde voy a conectar mi carga. Entonces hasta ahí ya sabemos, ya lo implementamos, ya probamos. Vamos a aumentar un servicio más a esa fuente, que es una sección de voltaje variable para las pruebas que necesito en los proyectos. Entonces vamos a introducir un circuito integrado que se llama el LM317. El LM317 es un regulador de voltaje ampliamente utilizado en la industria electrónica. Tiene 3 pines, 3 patas también para la conexión. Tiene una entrada, una salida y un ajuste. Aquí el 7805 tenía la tierra. Ya era un regulador estabilizado en 5 voltios. Este tiene una gran ventaja. Yo le seteo el voltaje que quiero regular. Entonces, el LM317 es un
regulador de voltaje ajustable que puede aportar a la red o puede dar 1 voltio, a diferencia del 7805 que da 0.5 amperios, perdón, 1 amperio. El 785 da 0.5 amperios, este puede dar hasta 1 amperio, y yo puedo ajustar el voltaje desde 1.3 hasta 37 voltios. ¿Sí? Obviamente, lo que yo voy a regular es la entrada. La entrada tiene que ser mayor a la salida siempre, ¿no? Entonces yo para obtener 37 voltios tendría que tener una entrada de al menos 39 voltios, 40 voltios. Entonces depende de cuánto vaya en la entrada, yo puedo regular. El valor máximo también va a depender de la entrada. Sin embargo, esto nos dice todo. Yo puedo regular ampliamente. Esto es una gran variedad, un amplio rango de voltaje para mis proyectos. Las aplicaciones más comunes los utiliza en las tarjetas madres de las computadoras, en las tarjetas principales, en los monitores LCD, en las tarjetas de gráficas, en los DVD player, que ya no se usan más, en las interfaces de red o en los switches, en los equipos de telecomunicaciones en general, en impresoras y en cualquier equipo periférico electrónico. Ampliamente utilizado este regulador. Vienen muchas fuentes de poder porque nosotros podemos setear o podemos sintonizar el voltaje que necesitamos. Entonces, esto vamos a añadir al modelo que teníamos. Es simple. Como esta es la etapa de regulación, simplemente, yo lo que hago es extender un puente o una línea de conexión al LM317 para que la entrada sea esta misma, ¿sí? Y lo conecto aquí. Y aquí tenemos una configuración de resistencias y un potenciómetro. Esta configuración va a manejar o va a setear el voltaje que yo quiera tener en la salida. Ok, entonces nosotros vamos a hacer una simulación para ver exactamente cómo se va a comportar el voltaje en cada convertidor. El convertidor CA, el convertidor de CA-CD, ¿sí? El regulador y cómo voy a obtener el voltaje en la carga. Como que si estuviera probando con un osciloscopio real, ¿no? La siguiente prueba será ya cuando tengamos la implementación física y con un osciloscopio real vamos a medir las diferentes señales. Lo hicimos con un multímetro esta vez. Ahora voy a tener un osciloscopio para que vean la señal real, cómo se presenta, ¿no? Cómo es. Bien, entonces para esto vamos a dibujar paso a paso en Multisim. Pongan atención porque voy a utilizar unas herramientas nuevas. Ok, entonces nuevamente la fuente de voltaje. La fuente de voltaje la puedo editar a este lado. No necesito un voltaje pico, sino un voltaje RMS. Aquí están los datos automáticamente de 120 a 60 hercios. Yo necesito conectar al primario del transformador. Entonces voy a conectar el transformador. Yo lo puedo ubicar aquí donde dice inductores acoplados, que eso es un transformador. Y aquí está. Lo que vamos a hacer, se llama T1. Ok, entonces yo lo voy a conectar. Voy a hacer una prueba.
El primario a los 120 voltios de 60 Hz. Y yo voy a conectar una carga. En este momento solamente una carga para hacer una prueba, para establecer la relación que hay entre el primario y el secundario del transformador. Ok, entonces yo doy clic aquí al transformador y tengo un acoplador nada más. ¿Qué significa esto? Que aísla la señal. Tengo en el primario 100 milihenrios y en el secundario tengo 100 milihenrios. Entonces voy a ver qué está pasando. Yo tengo voltaje en el primario y voy a ver qué voltaje obtengo en el secundario. Hago un split aquí. Sí, no puse la tierra, pero bueno, me va a trabajar allí. Eh, Voy a quitar todo el voltaje y ya. Entonces, si yo quiero graficar el voltaje número 1, sale en verde. Sí, sale en verde, que está aquí. Y voy a sacarle el número 2. Entonces están exactamente iguales. Entonces voy a tener a la salida también un voltaje elevado, ¿no? De 120 voltios. Ahora, ¿cómo hago para, aquí están los dos, no se van a extinguir porque son exactamente iguales? ¿Cómo hago para reducirlo a 12 voltios? Tener un voltaje más bajo en este lado. Bueno, hago cambio de relación aquí. Paro esto de aquí. Voy a iniciar nuevamente. Aquí también tengo que poner la tierra para que esté referenciado. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos el voltaje 1 con un pico de 169 y el voltaje 2 con un pico de 169. Entonces, ¿cuál sería el cambio que debo realizar aquí para obtener 12 voltios AC? Tengo que modificar el cambio de el inductor. ¿Cuál es el cambio que debo aplicar ahí en este inductor? ¿De cuánto debería ser este inductor? Si nosotros recordamos el ejemplo que vimos, debe ser de 1 milihenrio. Vamos a probar. Yo cambio a 1 milihenrio y doy aquí. Ahí está. Entonces, en el primario yo voy a obtener esto. Y en el secundario voy a obtener máximo 16 voltios, porque yo estoy hablando de 12 voltios RMS siempre, ¿no? Entonces voy a tener un voltaje de 12 voltios RMS. ¿Cómo? Afectando el inductor. Entonces ya tengo esa primera parte del circuito. Entonces voy a seguir dibujando. Borro esta carga. Bueno, borro los medidores, no me interesan ya. Borro esta carga, que es una carga de prueba solo para configurar el transformador. Borro todo lo demás. Ya. Entonces, ¿qué viene después del transformador? Viene el puente rectificador. Entonces, tengo que dibujar el puente rectificador. Aquí en diodos
tengo el diodo normal y no me permite dibujar con grados de inclinación, pero no hay ningún problema. Yo copio esto de aquí y lo conecto en esta forma, ¿verdad? Ahí tengo el paso de un semiciclo, vamos a decir positivo. El otro yo lo dibujo. Ahí está. Uno esta parte y uno la parte de acá. Ahí vamos a probar. Vamos a probar un voltaje aquí. Vamos a probar el voltaje aquí. Y vamos a probar el voltaje en la carga. Entonces, ¿cómo esperar con la expectativa de que salga? Aquí voy a tener la entrada de 120 voltios RMS. Aquí voy a tener un RMS de 12 voltios con un pico de 16 voltios. Y aquí voy a tener una onda rectificada. O sea, voy a tener el lado positivo solamente. Veamos. A ver. Hago un split. Ahí está, ¿no? Bueno, voy a ponerle un disparo simple. Está bien. Veamos. El voltaje 1 es lo que me esperaba, ¿no? Voltaje de alimentación, 167 voltios, pico, correcto. El voltaje 2, espero un voltaje más pequeño, ¿sí? Aquí ya tengo una variación afectada por los diodos. Y el voltaje 3, ¿sí? Tengo un voltaje totalmente rectificado, con un pico de 14, 15 voltios más o menos, porque está descontando el voltaje que cae en el diodo. Entonces, hasta aquí tengo esta onda y es totalmente positiva. Si dibujo esta onda de acá, este ciclo que tienen aquí es el ciclo cero que se dibuja aquí en el transformador, y este es la onda. Entonces a mí me interesa esto. Entra a 110 y está saliendo en este momento unos una onda con un voltaje máximo de 15.495 voltios, pero positiva. Voy a seguir construyendo la fuente. El próximo elemento, esta carga, la elimino porque es una carga de prueba para ir probando paso por paso la fuente. Elimino esta parte de aquí. Voy a dejar el voltaje número 1. Y aquí yo voy a obtener un voltaje, o voy a aplicar un filtro. Vamos a ver qué me indica. Los filtros son grandes aquí. Vamos a hacer también una prueba. 2200 microfaradios. 2200 microfaradios. Indica el diseño que voy a conectar. Entonces, pongo un capacitor a tierra y lo viro. Lo voy a conectar aquí a tierra. Y lo voy a conectar acá a la salida. Ahora vamos a ver cómo está este voltaje. De esta manera, a poner aquí un voltaje y a poner acá el otro voltaje. ¿Cómo va a salir esta onda? ¿Cómo se imaginan? Va a salir más arriba. Vamos a ver. Vamos a cambiar el valor. Buena observación, 2200.
2200. Y luego la reducimos para vean el efecto. Entonces, hago el split. Miren, aquí está mi salida prácticamente en DC. Miren, 15,498 con pequeñas variaciones. Hace una línea en DC. Solo poniendo el capacitor. ¿Por qué? Porque este me da este filtrado. Ahora, si yo no le pongo un capacitor con suficiente capacitancia, ¿qué va a pasar? Veamos. Voy a reducir en 22. Aparentemente, lo mismo. Voy a reducir aún más. Ahí está, en 22 nanofaradios. Vamos a ver qué pasa. Aparentemente está bien. ¿Por qué? Porque no tengo una carga después de esto. ¿Sí? Exacto, no pasa por un proceso de descarga por los diodos. Entonces, en ese momento, ustedes pueden poner cualquier capacitor y no va a pasar nada, pero no es cierto. Es que no completa el ciclo de carga y descarga. Entonces, vamos a probar una carga para que vean la diferencia. Voy a poner una carga y una resistencia. Esto la conecto también a tierra. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa. Miren, el voltaje en la carga no está filtrado. Tengo esta resistencia. Aquí tengo un circuito RC y aquí vienen los conceptos del filtrado, pasa banda, pasa alto, cómo se comporta. ¿Qué pasa en el momento que yo voy aumentando esto de aquí? Voy a poner, eran 2200, ¿no? Aquí está. Bueno, parece que tengo que parar y ahí está. Miren, está en este momento una onda casi regular. Tiene variaciones. Si nosotros vemos, tiene variaciones. 220. ¿Sí? Voy a disminuir un poquito en 10. Miren, entonces cuando yo disminuyo el valor de la capacitancia, mi regulación no va a ser tan buena. Entonces yo tengo que siempre, en la primera etapa, poner algo sobre los 2000 microfaradios. El valor comercial es 2200. Entonces voy a poner 2,20 milifaradios, que es lo que equivaldría. Miren, totalmente ya regulado, está mucho mejor. Pero tengo 15 voltios, ¿no? Ahora necesito regular ese voltaje. Paro esta simulación y veo el diagrama. De ahí tengo una línea que conecta al LM317 con una regulación conectado entre el punto central y la salida con una resistencia y un potenciómetro. Ok, entonces... Ok, entonces seguimos aquí para terminar este diseño. ¿Qué es lo que tengo? Un regulador. Voy acá a mi menú y aquí tengo los reguladores y la opción que tengo es el LM317 y aquí está de 3 patas. Por aquí está la entrada. Esta es la salida.
La salida es similar a la del 7805. Tengo un capacitor de 10, de 0.1, se van haciendo más pequeños, un diodo y al final pues tengo mi carga para conectar. Se puede dibujar dos capacitores y el diodo que me va a indicar que está encendida. Este sería un color distinto a la del 7805, uno verde podemos poner o un amarillo. Vamos a modificar esto para que ocupe menos espacio. Está, o dos capacitores más. Copio. Este es de 10. Este va a ser de 0.1. Esto es solamente filtrado de señal, ¿no? Y voy a poner una señal luminosa que me va a indicar que está encendida la fuente. Un diodo LED. Todo esto aterrizado. Lo conecto a tierra y tengo la línea por acá. Ok, entonces aquí viene la parte distinta. Aquí yo tengo que hacer un circuito de ajuste para yo determinar el voltaje que quiero por fuera. Entonces, el circuito de ajuste lo armo conectando esta retroalimentación así. Entre el ajuste y la salida, una resistencia y un potenciómetro entre este punto que tengo retroalimentado y tierra. Entonces, esto significa que, bueno, este potenciómetro es 10K, pero está al 50% en este momento y este es de 1K. Veamos, el voltaje, aquí, cuánto tengo de regulación, voy a medir justo aquí, en este momento. El play, y hago un split. El voltaje que tengo es de 7 voltios. Está encendido. ¿Cómo yo quiero que esté en 12 voltios? Simplemente voy ajustando esto de aquí, ¿sí? Y aquí puedo poner, aquí está en 10K, lo puedo variar aquí y aquí el ajuste es cuánto muevo esta flecha de aquí.
Si yo lo pongo en 1%, no tengo variación en la salida, lo pongo en 100%, está todo aquí, sería como está pasando por todos los 10K. Tengo 14 voltios. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo el máximo del potenciómetro, tengo 14 voltios. Este regulador solo me va a regular máximo 14 voltios y mínimo, habíamos dicho, 7, cuando lo tengo en 0%, vamos a ver. Ah, no, está en 50%, vamos a poner en 0%. O sea, hace un corto acá, 1.3, lo mínimo que puedo regular, 1.3 voltios a 14. Por eso es que en el 50% lo regula a 7 voltios, ¿no? Voy acá, si pongo en 50, aquí está el 50%, ahí está. Sí, 7 voltios. Entonces, si quiero un poquito menos, quiero 5 voltios, ¿qué porcentaje le pondría? Si una regla de 3. Podría ir, el potenciómetro es para ir sintonizando, puedo bajarle un 40, puedo bajarle a 40, me va a bajar el voltaje. 6.60. Entonces podemos darle algo más. 35. Ahí está en 5.95, ¿no? Más o menos. 5.95 voltios que va a estar ahí. Entonces yo en la práctica lo que hago es ir sintonizando o regulando la fuente con un potenciómetro y poner en el voltaje que yo necesito ubicar. Todos los niveles de voltaje, estamos viendo acá, interesante, cómo va cambiando el tipo de onda. Voy a nuevamente nombrar varios voltajes para ver esto tal como lo podemos ver en un osciloscopio, lo vemos aquí en la pantalla y podemos comprobar la teoría, ¿no? Entonces, el voltaje aquí, tengo el voltaje en el primario, quiero saber cuánto es el voltaje aquí a la entrada del regulador y cuánto es el voltaje a la salida del regulador. Miren, mi voltaje de entrada, mi voltaje rectificado, ¿sí? Y mi voltaje regulado. Voltaje de entrada, voltaje máximo 169 voltios, voltaje rectificado 15.378 voltios y voltaje regulado 5.95 voltios. Hemos visto aquí varios convertidores, convertidor de CA a CA, porque convierte 120 voltios a 12 voltios con la relación de inductores correcta. Tenemos convertidores de CA a CD, que es esta parte, recibe CA y bota acá prácticamente en CD. Tenemos convertidor de CD a CD, porque entra aquí un nivel de voltaje, pero varía muy pequeño, ¿sí ven? Varía en centésimas de voltaje, prácticamente CD.
y regula a CD. Todo lo que hemos visto en la teoría, en estas últimas clases, pues se refleja en esta simulación. Ahora hay que implementarlo en la práctica. Es